Hola de nuevo, bien, pues nada, voy a continuar con la segunda parte de la tarea 6. En la primera parte estuvimos explicando la fase A, en la cual teníais que clasificar vuestra empresa según todos estos criterios, según la actividad económica, el sector económico, la dimensión, el ámbito geográfico, la titularidad del capital. Y aquí vamos a pasar a la fase B, en la cual ya entramos en un tema un poquito más complicado porque es más nuevo y no lo habéis estudiado en secundaria ni nada parecido, aunque algunos sí lo habéis estudiado este año con Eduardo en economía, y es la forma jurídica de la empresa. Ahora tenéis que ir pensando en cuál es la forma jurídica que más interesa para esta empresa que estáis montando, porque no es lo mismo montar una sociedad limitada, una sociedad anónima, una cooperativa o simplemente haceros autónomos, haceros empresarios. Para eso, antes de decidiros, tenéis que estudiar un poquito cuáles son las características de cada forma social, que es lo que vamos a hacer en esta fase B. Entonces, bien, yo he preparado aquí un cuadro en el cual tenéis que ir analizando cada una de las formas jurídicas. El empresario individual, la sociedad civil y la comunidad de bienes, la sociedad limitada nueva empresa, sociedad limitada laboral, sociedad anónima y sociedad cooperativa. Bien, esas serían las columnas que tenéis que analizar. Y en cada columna, pues en cada fila se hacen diferentes preguntas que os van a ayudar pues, a haceros una idea general. Primero se pregunta sobre la personalidad jurídica, luego sobre los trámites relacionados con la seguridad social, sobre los socios, limitaciones para vender, cuáles son los órganos de gobierno, cómo se va a mandar en esa sociedad, si hay que hacer trámites de constitución o no, si hay un capital mínimo, cuál es la responsabilidad y cuáles son los impuestos que hay que pagar. Bien, ahora, ¿cómo tenéis que ir haciendo la tarea poco a poco? Bien, en primer lugar, comentar que hay algunos apartados que son un poquito más delicados y los voy a explicar ahora al principio para aclararlo. En cuanto a la personalidad jurídica, veréis, aquí tenéis unas anotaciones en azul que dice ver también apartado 2.2, ver también apartado 2.2, ver también apartado 2.2. Bien, bueno, en el apartado 2.2 de la teoría, que me voy yo aquí, aquí habla de las sociedades mercantiles y la personalidad jurídica. ¿Y qué es lo que te explica? Te lo explica aquí en estos dos párrafos. Pues bueno, te explica qué es la personalidad jurídica y qué implica. La personalidad jurídica, ya lo expliqué en clase, es la capacidad de tener derechos y obligaciones. Nosotros como personas físicas que nacemos, ya sabemos que tenemos una serie de derechos y de obligaciones. Pues eso implica, pues, por ejemplo, en el ámbito económico, que es el que nos interesa aquí, podemos contratar a gente, podemos deberle dinero a la gente nos puede deber dinero a nosotros, podemos comprar cosas, bien, todo eso lo podemos hacer porque tenemos esa capacidad jurídica para hacerlo. Pero no solo las personas como físicas, que son las que entendemos normalmente, pueden hacer eso. También lo pueden hacer las personas jurídicas. ¿Qué son las personas jurídicas? Las sociedades. Las sociedades realizarán unos trámites de constitución, que es un papeleo, con lo cual nacen. Y a partir de que nacen y se constituyen como tales sociedades, ya tienen esa personalidad jurídica. ¿De acuerdo? Entonces aquí en esta primera fila, en este caso si voy a ir por fila, dice que la personalidad jurídica corresponde a la sociedad o a los socios. Pues os anticipo que en todas las sociedades la personalidad jurídica corresponde a las sociedades, en todas las sociedades mercantiles. ¿De acuerdo? O sea, aquí sería a la sociedad, aquí a la sociedad, aquí a la sociedad, aquí a la sociedad, aquí a la sociedad. Solo corresponde a los socios en la sociedad civil y en la comunidad de bienes. Y, por supuesto, en el empresario individual. Eso se explica, como ya acabo de comentar, aquí en el apartado 2.2 y por eso aquí tenéis ese comentario sobre, aquí en azul, esa mención del apartado 2.2. Bien, vale, pues entonces ya con eso está aclarada esta fila de la personalidad jurídica y esta que hay más adelante de los trámites de constitución. Los trámites de constitución, que son esos trámites que requieren las sociedades para convertirse en tales sociedades y por lo tanto para tener personalidad jurídica. Aún así, ya digo, tenéis que ver la teoría correspondiente. Bien, ahora, ¿cómo hay que ir resolviendo poco a poco la tarea?
Bueno, ya habéis visto que algunos cuadros están ya rellenos, ¿eh? Los que están rellenos en gris en principio están completos y los que están rellenos con letras en rojo es que le podéis añadir algo más. ¿De acuerdo? Entonces, ya digo que lo mejor es hacerlo por columna. Yo voy a poner de ejemplo la columna de la sociedad limitada. Bien, la sociedad limitada está en el apartado 221 de la unidad. Bien, pues yo me voy aquí al apartado 221 de la unidad y aquí está toda la información que yo necesito para contestar a las preguntas sobre la sociedad limitada. Un segundo, me muevo por aquí. Entonces, la sociedad limitada a efectos de seguridad social. A efectos de seguridad social, el administrador de la sociedad está obligatoriamente dado de alta en el régimen especial de autónomo. Y los socios que trabajen, pero que no sean directivos, pues están en el régimen general. Muy bien. Pues ya lo sabemos. Ahí lo tenemos y ahí lo copiamos. Vamos a copiarlo en formato de segundo. Bien, ya lo tenemos. Ahora, más preguntas. ¿Cuántos socios son necesarios? Un segundo, lo pongo. Ahí se ve. ¿Cuántos socios son necesarios? ¿Son todos los socios iguales? ¿Cómo se reparten las acciones? Bueno, pues buscamos por aquí. Pues mira, aquí dice que pueden estar integradas por una o más personas. Si solo tienen un socio, se llama unipersonal. Pues eso es lo que me preguntan aquí, ¿verdad? Pues lo coloco aquí. Formato texto. Sigo buscando la información. Mira, aquí me habla de cómo se venden las acciones. Los socios, antes de transmitir su participación, antes de vender, deben de solicitar el consentimiento al resto de los socios o socias por si ellos son los que quieren comprar esa parte. Pues nada, copio y me voy aquí, ¿de acuerdo? Y de nuevo, en mi caso, lo copio, formato texto. ¿Veis? Y así se van rellenando las columnas. Voy buscando aquí la información y la voy pegando aquí, ¿de acuerdo? Mira, voy a hacer una más. ¿Cuáles son los órganos de gobierno de la sociedad? ¿Quién toma las decisiones? Me voy aquí. Los órganos de gobierno son la Junta General y el Consejo de Administración. ¿De acuerdo? Pues nada, ya tengo aquí los órganos de gobierno, Junta General y Consejo de Administración. ¿De acuerdo? Y así voy a ir completando, en este caso, la sociedad limitada. Y es lo que tengo que hacer con el resto de las sociedades del cuadro y de las formas jurídicas del cuadro. Bien, ya una vez que habéis visto cómo lo debéis de hacer, pues ya digo, revisando la teoría, viendo qué parte de la teoría contesta la pregunta y copiándola y pegándola, voy a hacer yo un pequeño repaso. Voy a borrar aquí para que se vea mejor. Voy a hacer un pequeño repaso en el vídeo, pues de todas las respuestas, para que las tengáis más o menos en la cabeza y os resulte un poquito más fácil de contestarlas. Bien, pues voy a ir columna por columna. No, voy a ir fila por fila. En cuanto a la personalidad jurídica, bien, ya lo he comentado. El empresario individual tiene su propia personalidad jurídica y dentro de la sociedad civil y la comunidad de bienes, sociedad civil es que varias personas pues hacen un negocio y privadamente dicen que van a ir a medias, pero no constituyen ninguna sociedad, no hacen como en las sociedades mercantiles que tienen que ir al notario, tienen que redactar unos estatutos, el notario los revisa, los firma, luego con esos estatutos van al registro, los registran y todos esos trámites suponen los trámites de constitución y dan fe pública, ¿no?, para todo el mundo de que esa sociedad existe y que tiene personalidad jurídica propia, ¿no? Eso no sucede en la sociedad civil. En la sociedad civil es simplemente que dos personas alcanzan un trato y luego se van a repartir los beneficios. Pero digamos que de puertas para afuera eso no lo tienen por qué saber los demás y entonces cada persona actúa en su nombre propio. Con lo cual, aquí la personalidad jurídica es de cada uno de los socios. Y las comunidades de bienes es algo parecido. Una comunidad de bienes sería pues la escalera común de un edificio, ¿no?, por ejemplo. Bien, vale, en cuanto a la seguridad social, pues ya he comentado que el empresario individual se tiene que dar de alta como autónomo,
En la sociedad civil también se tendrían que dar de alta como autónomos. En la sociedad limitada ya acabamos de ver que el que realiza labores directivas se tiene que dar de alta en el régimen de autónomo, y el que realiza labores, pues digamos, normales de un trabajador más en la sociedad, pues se tendría que dar de alta en el régimen general. Y en la sociedad cooperativa pues pueden elegir, ¿eh? Eso lo miráis en la teoría. Luego, en cuanto a los socios, la sociedad civil requiere al menos 2 socios. La sociedad limitada y la sociedad anónima no tienen máximo de socios y tampoco tienen mínimo. Pueden ser sociedades unipersonales, ¿de acuerdo? La sociedad cooperativa sí que requiere de 3 socios al menos. La sociedad cooperativa, la sociedad limitada laboral también requiere de al menos 3 socios, ¿de acuerdo? Y la sociedad limitada nueva empresa es un máximo de 5 socios. Bueno, eso lo miráis en la teoría. Los órganos de gobierno. Bueno, el empresario individual no tiene órganos de gobierno. El empresario, él mismo, el jefe, y es el que manda, ¿no? En la sociedad civil y comunidad de bienes, aquí esto es libre, se organizan como quieran. Y luego aquí en las sociedades, pues ya lo veis en la teoría, pero bueno, sobre todo suelen tener una junta general de socios, que son pues los socios que se reúnen en asamblea y que deciden los temas más importantes, y luego un administrador o un consejo de administración que es el que lleva lo que es un poquito el día a día. Ya digo, lo revisáis en la teoría. En la cooperativa es un poquito diferente, pero es muy parecido. Los trámites de constitución ya los he comentado. Ni el empresario ni la sociedad civil requieren trámites de constitución, sí el resto de las sociedades. Las cooperativas además deben inscribirse en un registro especial de cooperativas. El capital mínimo, esto lo veis en la teoría, pero bueno, os adelanto que la sociedad limitada requiere de 3.000 euros de capital mínimo y la sociedad anónima de 60.000 euros de capital mínimo. El resto, pues no... Bueno, la limitada nueva empresa igual que la limitada, y la limitada laboral pues también igual que la limitada. La cooperativa depende de los estatutos y la empresa individual, la sociedad civil no requieren de capital mínimo, ¿de acuerdo? El capital mínimo es una cantidad que tú tienes que depositar en el banco, digamos, como requisito previo para poder montar la sociedad. No es un pago, porque si luego, digamos que cierras, te lo llevas otra vez a casa, pero sí que es una cantidad que tiene que estar disponible. Muy importante los 2 últimos apartados. Tengo 2 minutos y medio, creo que me da tiempo en este vídeo. La responsabilidad de los socios limitada o ilimitada. Esto es que si la empresa va mal y al final te arruinas, por ejemplo, en el caso de que la responsabilidad fuera ilimitada, quiere decir que te pueden quitar tu coche, te pueden quitar tu casa de la playa, te pueden quitar cualquier cosa que tengas a tu nombre para responder de esas deudas que has contraído. Eso, claro, eso limita la iniciativa privada, la gente se asusta. Y si siempre fuera así, pues probablemente habría bastantes menos empresas. Porque, claro, ante ese riesgo la gente no se animaría. Sobre todo el que tiene ya una casa en la playa, el que tiene varios coches, tendría miedo de perderlo. El que no tiene nada, ¿no? Pero el que lo tiene tendría miedo de perderlo. Entonces, por eso, entre otras cosas, por eso existen las sociedades mercantiles, que tienen personalidad jurídica propia y en ellas la responsabilidad de los socios está limitada al capital que ponen. No tiene que preocuparse por su casa, por su coche, etcétera, porque eso está a su nombre de ellos, particular, pero no a nombre de la sociedad. Entonces las deudas de la sociedad están limitadas al patrimonio de la sociedad. Eso se llama la responsabilidad limitada, ¿de acuerdo? Muy importante. Sin embargo, en el caso del empresario individual y de la sociedad civil sería ilimitada. Luego me queda medio minuto. En los impuestos es muy importante distinguir que las sociedades pagan impuestos de sociedades, que es el 25% siempre, incluso las cooperativas el 20%, mientras que el empresario individual paga IRPF. El IRPF, cuanto más ganas, más porcentaje pagas. ¿Qué quiere decir esto? Que si vas a facturar poco, te interesa ser autónomo, ser empresario, porque vas a pagar menos impuestos. Pero si vas a facturar mucho, a partir de unos 50.000 euros aproximadamente, te interesa constituirte como sociedad, porque al final te va a compensar y vas a acabar pagando menos. Esto viene en la teoría. Bien, en este vídeo me ha dado tiempo a explicar la fase B. Para explicar la fase C lo haré en el vídeo siguiente. Así que nada, tengo 10 segundos justo. Nos vemos en el vídeo siguiente. Hasta ahora.